Hola, soy Eric Bonilla, creador de esta página web funcionestrigonométricas.com. Ahora vamos a estudiar el ángulo trigonométrico, pero antes vamos a hacer una pequeña comparación del ángulo trigonométrico del ángulo geométrico. Bien, en trigonometría se dice que un ángulo trigonométrico es aquel ángulo formado por la rotación de un rayo alrededor de su eje. Es decir, yo tengo un rayo, acá está, rayo OA, y este vendría a ser el eje. Entonces, si este rayo gira de esta manera, en este sentido, entonces este es el ángulo formado. Este es el ángulo que se forma, ¿no? En trigonometría, o sea, este es el rayo, gira de esta manera, entonces se genera el ángulo trigonométrico. Sin embargo, en geometría se dice que un ángulo es aquella figura geométrica formada por dos rayos que parten de un mismo punto. Es decir, yo tengo un rayo acá y de este mismo punto parte otro rayo. Ahí está, ¿no? Este es OA, OB. Este es el ángulo que se forma, ¿no? Entonces, esta figura geométrica formada por dos rayos, rayo OB y OA, a esto se le llama ángulo. Sin embargo, en trigonometría no. En trigonometría es un mismo rayo, pero que gira alrededor de su eje. El eje sería acá el punto O. Bien, entonces, bajo ese concepto, ¿cómo definimos el ángulo trigonométrico? El ángulo trigonométrico viene a ser la rotación de un rayo sobre un eje fijo. Es la rotación de un rayo, digamos que yo tengo acá un eje fijo. Este es un rayo, de nuevo OA, ¿bien? Este rayo va a girar, pero antes que gire, a este rayo se le llama lado inicial. Lado inicial. Lado inicial. Entonces este rayo va a girar hasta una determinada posición. Digamos que se queda acá. Digamos que se queda acá. Entonces este es OB, ¿no? Entonces mira, este rayo parte aquí y gira de esta manera, ¿verdad? Gira de esta manera y se queda acá. Entonces a este rayo se le llama lado final. Lado final. Entonces mira, el rayo parte acá, lado inicial, gira y se queda acá, lado final. Este es un ángulo trigonométrico. El ángulo trigonométrico puede ser positivo o puede ser negativo. Es positivo cuando gira en sentido antihorario. Es decir, gira de esta manera. Gira de esta manera, ¿no es cierto? Así. Entonces este ángulo alfa es positivo porque gira en el sentido contrario a la manija de un reloj. Y el ángulo es negativo cuando gira en el sentido de la manija de un reloj, o sea, así. Entonces este ángulo beta viene a ser un ángulo negativo. Entonces cuando gira en el sentido de la manija de un reloj, así gira un reloj, ¿verdad? Así gira la manija. Cuando gira así, a este ángulo se le llama negativo. Y cuando gira en sentido contrario a la manija de un reloj, se le llama ángulo positivo. ¿Bien? Entonces, desde este punto de vista, un ángulo trigonométrico como este, por ejemplo, que se genera al girar un rayo sobre un eje, puede ser infinito, porque puede dar n vueltas, no tiene límite. ¿Bien? Entonces, eso es un ángulo trigonométrico, ¿ah? Repaso. Un ángulo trigonométrico es aquel ángulo generado por un rayo al girar sobre su eje, en este caso, sobre O. Y es positivo cuando gira el rayo en el sentido contrario a la manija de un reloj. Y es negativo cuando gira en el mismo sentido de la manija de un reloj. ¿Bien? Soy Eric Bonilla, creador de programa de entrenamiento Mi Hijo con Buena Nota en Mate.com y también de otras páginas web como de figuras geométricas, como estas, funciones trigonométricas, ejercicio de álgebra, ejercicio de ecuaciones, ejercicio de funciones y de otros capítulos o temas específicos de la matemática. Así que si tienes algún inconveniente o problema con estos temas de las matemáticas, te invito a que visites estas páginas web.